reporte de HLA, ya ni lo veo. Bueno, sí tengo que estar seguro que no hay anticuerpos, etcétera, pero ya no importa el que sea 5 de 10, 6 de 10, eso ya no lo consideramos nosotros una situación importante. Ahora bien, sí, sus haploidénticos y que si le dan ciclofosfamida, pero obviamente no es el único tipo de donante alternativo que hay, está el uso de cordón. El cordón y el trasplante haploidéntico nunca se han comparado en un estudio, excepto el momento que estamos realizando uno que es efectivamente es un estudio aleatorio que está asignando a los pacientes a recibir un trasplante haploidéntico contra uno de cordón, y muy probablemente ya tenemos casi 200 pacientes reclutados. Este es un estudio que está realizando en los Estados Unidos, no es nada más un estudio nuestro, y muy probablemente en los próximos 3 años vayamos a tener resultados. Pero lo que quería mostrarles es que en el 2011 se publicó 2 estudios paralelos que tenían los mismos requisitos de inclusión en los dos. Uno era para haploidénticos, el otro era para cordón. Se desarrollaron al mismo tiempo, y los resultados que se han publicado sobre estos estudios son muy similares. No les puedo decir yo que viendo esto puedo yo decir que uno sea mejor que el otro. Lo que les puedo decir es que son muy, muy similares en todos los parámetros en los que se hayan comparado. Entonces, cuando vamos y comparamos los resultados que primero les mostré de los trasplantes haploidénticos a finales del siglo pasado con lo que estamos viendo ahora, es como leer 2 libros totalmente diferentes, no tiene nada que ver el uno con lo otro. Y si vemos la probabilidad de sobrevida, comparando, de nuevo, esto no es un estudio aleatorio cordón contra haploidénticos, sino son dos estudios que hicieron al mismo tiempo con las mismas características. Los dos se ven muy, muy similares. Esta es una actualización que se hizo de los resultados aproximadamente 3 años y medio después de la publicación inicial, y de nuevo los resultados de sobrevida siguen siendo muy, muy similares, usando ya sea cordón o haploidéntico. Entonces, aparentemente pudiera pensarse que sean muy similares en cuanto a resultado. Una vez que ya empezamos a utilizar ciclofosfamida y que vimos, ok, se pueden realizar trasplantes haploidénticos sin que la gente se muera de enfermedad de injerto contra el recipiente, empezó a ver, bueno, ¿hay alguna enfermedad en la que funcione mejor? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo comparan en realidad contra otros tipos de donadores? Y este es probablemente el primer estudio en el que nuestros pacientes participaron, en el que se comparaban diferentes tipos de donadores, porque empezamos a ver nosotros que nuestros pacientes trasplantados con enfermedad de Hodgkin les iban muy bien, aun cuando en el primer estudio que realizamos en donadores haploidénticos con linfoma, el único requisito que tenían para proceder a trasplante era que tuvieran linfoma, no tenían que estar en remisión, no tenían que tener enfermedad sensitiva. Mientras tuvieran linfoma, no importaba si ya los habían trasplantado autólogo, no importaba nada. Tenían que tener linfoma y con eso calificaban. Y a pesar de estarlos trasplantando con enfermedad activa, empezamos a ver que a los pacientes con enfermedad de Hodgkin les iba muy, muy bien. No sé si fue nada más una cuestión de suerte o qué. Entonces, con investigadores de otros centros empezamos a juntar pacientes con Hodgkin que se hubieran trasplantado con haploidéntico, con relacionado compatible o no compatible. Y esta fue la primera vez que nosotros vimos que los trasplantes haploidénticos en realidad podían competir con otro tipo de donador, porque los resultados eran pues, muy similares. Y si se fijan, el trasplante haploidéntico siempre se ha caracterizado por tener las tasas de enfermedad de injerto contra el recipiente más bajas del mercado. Esto no es como cuando uno aplica por un préstamo en el banco. Lo que ocurre no es que sea un trasplante haploidéntico, es simple y sencillamente que está usando ciclofosfamida. Esto es independiente del tipo de donador. Si ustedes usan ciclofosfamida para cualquier otro tipo de donador, va a ser lo mismo. Las tasas de enfermedad de injerto contra el recipiente van a ser bajísimas. Esto lo acabamos de publicar hace 1 mes y medio, 2 meses. Y lo que queríamos demostrar es que hoy en día en Estados Unidos está muy de moda decir, ok, bueno, tus tasas de enfermedad de injerto contra el recipiente son muy bajas, pero todo el mundo recae. O tus tasas de enfermedad aguda son también muy bajas, pero todo el mundo le da enfermedad de injerto.
Entonces están desarrollando una cosa que se llaman composite endpoints, en el cual estamos tratando de ver cuántos pacientes en un momento dado están vivos sin enfermedad aguda y sin enfermedad crónica. Porque lo que quieres es en realidad ver esos pacientes, o sea, son los cuales en realidad se trasplantaron, se curaron y los ayudaste, porque trasplantarlos y tenerlos en la silla de rueda en oxígeno porque tienen enfermedad pulmonar no se le hizo mucho favor. Entonces estamos, hay un gran interés en mi grupo, pero no, en muchos otros también, en andar buscando estos objetivos compuestos. Y si se ponen a ver, cuando comparamos trasplantes mieloablativos relacionados, no relacionados con haploidénticos, de nuevo esto no es aleatorio ni mucho menos, a la hora que vemos supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de enfermedad sin enfermedad crónica o sin enfermedad aguda, aparece que los resultados son similares. De nuevo, esto no es una cuestión aleatoria, sin importar el tipo de injerto que se utilice. Ahora bien, nunca falta el decir, pero es que esto es lo que ustedes ven en Hopkins y están cocinando los libros y bla, bla, bla. Right? Entonces, porque luego nadie cree lo que nosotros publicamos, igual que aquí nadie cree lo que publica el doctor Gómez Almaguer. Entonces, ya lo que hemos estado haciendo es, publicamos 3 trabajos recientemente en el que utilizamos pacientes del registro en los Estados Unidos. Bueno, el registro en realidad tiene acceso a pacientes de todo el mundo, en el que estábamos comparando resultados de haploidéntico contra trasplantes donadores no relacionados en leucemia aguda, contra donadores relacionados y no relacionados en linfoma. Y lo que vimos en los 3 trabajos es que la probabilidad de sobrevida en todos los grupos es idéntica, y en los 3 grupos la posibilidad de enfermedad crónica de injerto contra recipiente es inferior en el haploidéntico. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con el haploidéntico, es simple y sencillamente el uso de la ciclofosfamida. Entonces estos son los 3 trabajos y se pone a ver. De nuevo, todos los resultados en todo es lo mismo, excepto en enfermedad crónica. Entonces, ya esto no es un estudio aleatorio y muy probablemente nunca se vaya a hacer un estudio aleatorio en el que digan, usted tiene un compatible y un haploidéntico, vayan y vamos a ver cuál. Yo creo que ese estudio nunca se va a ocurrir, pero creo que hay suficiente evidencia como para decir que los trasplantes haploidénticos son totalmente una opción válida porque no se está dañando al paciente simple y sencillamente por darle un donador no compatible. Entonces, de nuevo, cuando nosotros estamos tratando de decidir si vamos a usar un donador o el otro, tenemos que ver, cuáles son las ventajas o desventajas sobre usar un donador, un tipo de donador o el otro. Entonces, vemos haploidéntico, prácticamente todo el mundo tiene, cordón prácticamente todo el mundo tiene. Como se mencionó antes, el haploidéntico yo lo puedo hacer muy rápido. Me viene a ver un paciente y generalmente cuando me vienen a ver por primera vez viene toda la familia burrón, y entonces ya puedo decir que estos 2 no se van sin que también le saque sangre para hacer el HLA porque ya aquí me huele a donador. El costo es totalmente diferente. Entonces, como mencionó el doctor Gómez Almaguer, el obtener una unidad de cordón es carísimo. Y el problema que se había estado asociando a los haploidénticos era el riesgo de recaídas. Sin embargo, como mostré en los 3 trabajos anteriores del CIBMTR, no había diferencia en recaídas entre utilizar un haploidéntico, entre utilizar un compatible relacionado y no relacionado. Entonces, todas las recaídas no estoy cierto que sea cierto, pero ahí se menciona. También se puede utilizar esto en esquemas mieloablativos, como mencioné, con tasas de enfermedad de injerto contra el recipiente muy bajas. Y esto, de nuevo, esto es una tecnología que ya se ha exportado. Estos son los resultados del grupo italiano, que son totalmente similares a los nuestros. La recuperación inmune después de la administración de ciclofosfamida es de hecho muy buena, porque como mencioné, los linfocitos de memoria son prácticamente inmunes a la droga. Entonces,
cuando empezamos a ver la recuperación de linfocitos, vemos que la recuperación es muy robusta, vemos, no estoy seguro que lo estoy mostrando, pero los linfocitos específicos para citomegalovirus recuperan rápido, células CD4, los linfocitos, todo se recupera muy, muy bien. Y esto también ha sido replicado por otros grupos, entonces no nada más es nosotros que de nuevo estemos cocinando los libros. La otra ventaja es que se puede dar cuando usted realiza un trasplante pluriidéntico con ciclofosfamida, después pueden dar linfocitos para rescate en caso de recaída. No es necesario que lean esta tabla que no se lee también, pero se puede hacer y la toxicidad es muy similar que hacer con linfocitos compatibles. Entonces, el trasplante pluriidéntico es de resultados similares a compatibles, ayuda a conseguir donadores en pacientes en los cuales, por lo menos a priori, podría pensarse que es difícil. Se puede proceder a trasplante rápidamente, sobre todo en enfermedades de alto riesgo. Tiene una recuperación inmunológica excelente y se puede utilizar en otras plataformas como linfocitos, vacunas, etc. Ahora bien, tenemos la ventaja de poder utilizar en casos de trasplante de alto riesgo porque existen anticuerpos, podemos desensitilizarlos y después de eso proceder a darle ciclofosfamida con una frecuencia de injerto muy elevada. Entonces, esto es algo que es compatible con la ciclofosfamida y se puede utilizar muy bien. Ahora bien, aquí sí voy a diferir un poquito con el doctor Gómez Amalaguer. Nosotros históricamente utilizamos médula ósea, pero también utilizamos sangre periférica. Ahora, no tenemos una máquina electrónica que saque la médula. Yo tengo que ir 2 veces a la semana al quirófano.